Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película El Cuervo, de Roger Corman. Bueno, es una de las películas que hizo Roger Corman de esa saga de películas basadas en historias de Edgar Allan Poe. Y bueno, pues esta película me parece una auténtica maravilla, como todas las películas que hizo de esta saga de películas basadas en historias de Edgar Allan Poe, basadas muy libremente en historias de Edgar Allan Poe. Pues aquí tenemos una película cuyo guión, la mayoría de las películas que hizo Roger Corman sobre historias de Edgar Allan Poe, el guión de esas historias al cine lo realizaba Richard Matheson, el autor de Soy Leyenda, pues era el que realizaba la mayoría de esos guiones. En este caso es Richard Matheson el que realiza el guión de esta película. Bueno, le interpreta el grandísimo Vincent Price, que fue el que hizo todas las películas que dirigió Roger Corman basadas en historias de Edgar Allan Poe, exceptuando la Obsesión, que fue protagonizada por Ray Milland. Bueno, esta película, de todas las que hizo de esta saga, es la que entraría dentro de lo que sería el término de la comedia, ¿no? Una comedia de terror. Y lo hace de una manera realmente excepcional. La película tiene un gran reparto, aparte del magnífico Vincent Price, tenemos a Peter Lorre, que también trabajó mucho junto con Vincent Price, de hecho que en la vida real eran grandes amigos. Pasaba lo mismo como con Christopher Lee y Peter Cushing, que trabajaron tanto en el cine que luego en la vida real se hicieron grandes amigos. Pues bueno, Vincent Price y Peter Lorre trabajaron muchas veces juntos en muchas películas, y en la vida real pues se hicieron grandes amigos. También tenemos al grandísimo Boris Karloff, y en un papel secundario a Jack Nicholson, que comenzó con las películas de Roger Corman, estas películas de la American International Pictures, la AIP, la productora que realizó todas estas producciones de Roger Corman, la productora de Samuel Z. Tarkov y James H. Nicholson. Y bueno, ¿qué decir? O sea, una auténtica maravilla. Roger Corman, lo he comentado en alguna ocasión que he hablado de alguna de sus películas, que mucha gente tiene pensado que Roger Corman es un director malo, siempre lo tiene vinculado como a la serie B, más que serie B, como serie Z, pero en realidad era un grandísimo director. O sea, como productor, porque él estuvo una época siendo director, pero luego ya se dedicó a producir. Como productor, pues realizaba películas muy baratas, y muchas de ellas pues no eran buenas, la verdad, pero no era él el director, solamente era el productor. Pero las películas que dirigía Roger Corman, las dirigidas por él, vamos, demostraban que era un gran genio y maestro del cine de terror. La película está rodada de una manera magistral, o sea, de esos movimientos de cámara, esos travelling suaves. Recuerda mucho la manera de rodar a lo que hacía Terence Fisher. Roger Corman, yo siempre lo he pensado, que era como una especie de mezcla, tomaba cosas de Terence Fisher y de Mario Bava. Era como una mezcla de estos dos directores, teniendo un estilo propio y un sello propio. Pues movimientos de cámara muy suaves, travelings muy suaves, colocaba muchas veces la cámara detrás de objetos, de las estancias, como si estuviera alguien oculto vigilando a los personajes. La película comienza con una narración de Vincent Price, que nos habla sobre una persona con un gran dolor en su corazón porque ha perdido a la persona amada. Esto es muy importante en lo que es las películas de Roger Corman, pero las películas que están basadas en historias de Edgar Allan Poe, que la diferencian de otras películas, por ejemplo, de corte gótico, porque estas películas de Roger Corman eran de corte gótico. Y la diferencia de otras películas de ese estilo, porque mantenía ese romanticismo que se tenía en las películas quizás de terror de la Universal, siempre el monstruo que se enamora de la bella, o siempre una pena que tiene la criatura, como es el caso del hombre lobo de Lawrence Talbot, ¿no? Tiene esa enorme pena en su interior por convertirse en una bestia, no quiere ser la bestia que es en las noches de luna llena y matar, y solamente el amor puede llegar a salvarlo. Entonces ese tono romanticismo, de romanticismo, que quizás se perdió un poco en las películas de la Hammer, presentándonos por ejemplo un personaje como el del Conde Drácula, un vampiro que era más sensual y sexual en cuanto a esa atracción de esa masculinidad demoníaca del Conde Drácula, que quizás el tema romántico, que también lo tenían tanto las películas de la Hammer como de las películas de Mario Bava, era menor que las películas de Roger Corman, que lo ensalzaban más.
Entonces, este narrador que empieza pues a comentar que tiene un gran dolor debido a la pérdida de su amada Leonor. Y que una noche, estando leyendo libros en su casa, para olvidar la pena de esa pérdida, oyó tocar la puerta. Y preguntó quién es, pero nadie contestó, y siguió tocando la puerta. Y él pensó, para calmar su temor de quién podría estar detrás de la puerta, el terror a lo que no vemos, el miedo a lo desconocido, alguien toca, pero no sabemos quién es porque nadie contesta. Pensó que sería alguien que está de visita, para calmar su corazón. Entonces es una narración que me parece magistral. Me parece absolutamente magistral la carga de romanticismo por ese amor perdido, el dolor de esas palabras, el intentar olvidar al amor y no poder hacerlo, al amor perdido y no poder hacerlo. Es una profundidad tan grande lo que hay en esas palabras que realmente me parece impresionante. Me parece impresionante. Ya ese inicio ya se merece de verdad un aplauso la película, se merece un aplauso. Luego porque aparte también de toda esa carga emocional, romántica y dramática, tenemos también una carga terrorífica al haber algo que no sabemos lo que es, que toca la puerta pero que no contesta, y que uno intenta calmarse pensando de que puede ser alguna visita, pero no lo sabes hasta que no abras la puerta. Pero algo dentro de ti te dice no abras la puerta. Quiero pensar de que es una visita, pero al no contestar hay un temor que crece dentro de uno pensando en que puede haber un peligro detrás de la puerta, un peligro que nunca vamos a conocer. Mientras está narrando todo esto, este personaje interpretado por Vincent Price, que se llama Erasmus Craven, no lo vemos, simplemente vemos su voz en off, lo que es la narración, vamos viendo imágenes realmente fascinantes, pero realmente que una ambientación y una atmósfera que creaban estas películas, ya no solo las películas de Roger Corman, siempre lo he comentado que los años 60, lo que es para la atmósfera en las películas, esa atmósfera de lugares llenos de niebla, de esos castillos, esas mansiones, esos cementerios, todo en la penumbra, esas noches de tormenta, eran realmente magníficas, tanto en las películas de la Hammer como en las películas que hacían los italianos, del gótico italiano, como las que hacía Roger Corman. Entonces vemos la utilización de los colores también, de esa paleta de colores. Mientras está narrando, pues vamos viendo un castillo en la penumbra, esa especie de bruma en el ambiente, esa neblina que hay en el ambiente, esos árboles que hay que están... eso yo siempre he pensado que eran sauces llorones, pero en realidad luego descubrí que es como un hongo que cuelga de los árboles. Lo vemos mucho en el sur de Estados Unidos, en la zona, por ejemplo, de Luisiana, Nueva Orleans. Vemos como de lo que son las ramas de los árboles cae como si fuera algodón blanco, ¿no? Y le da un aspecto, eso junto con esa bruma nocturna, le da un aspecto como tenebroso, como muy tenebroso, ¿no? Entonces ese algodón blanco en realidad creo que es como una especie de hongo, ¿no? que parasita los árboles. Pero bueno, el caso es que se van viendo esas imágenes de un castillo con toda esa bruma, se ve un ataúd, en la escena en que se ve el ataúd, se ve una mezcla de colores entre un tono azulado por un lado, por una parte, lo que sería esta es la escena, se ve una parte con un tono azulado y otra parte con un tono entre rojizo rosado, que le da un aspecto como irreal, un aspecto de pesadilla, pero de pesadilla bella, de una belleza visual increíble. Esto, por ejemplo, yo creo que el que comenzó a realizar este tipo de mezclas de colores en las películas para darle ese tono onírico y pesadillesco, pero a la vez bello visualmente, fue Mario Bava. Pienso yo, porque... anteriormente quizás también Terence Fisher lo había tocado algo, luego quizás lo tocaría más, pero cuando Mario Bava ya había jugado más con todo esto de la mezcla de colores, de esa paleta de colores. De todas maneras, siempre los italianos han utilizado más intensamente el tema del colorismo que los ingleses, que también lo utilizaban, pero no de la manera que los italianos, que lo utilizaban para crear esos ambientes irreales y a través de la paleta de colores crear tensión y crear terror en el espectador. Y Roger Corman era un poco como que se iba más en ese tema colorista a la vertiente de los italianos. Y esta no es de las películas más coloristas que tiene, como por ejemplo sí que lo es la caída de la casa Asher, es un poco más colorista que esta, o sobre todo La máscara de la muerte roja, que quizás es su película más italianizada, ¿no? La película de Roger Corman que más deriva de ese terror italiano, que más deriva de Mario Bava.
Bueno, pues impresionante la fotografía. O sea, hay algunos planos que tiene que son para hacer un cuadro, para marcarlos y hacer un cuadro, pero es que era típico de la época. O sea, la fotografía en aquella época era realmente fascinante en este cine de terror gótico tan mágico. Esta película pues es magia pura, como todo lo que hizo Roger Corman, basadas en películas basadas en historias de Edgar Allan Poe, muy libremente, porque en realidad aquí coge un relato, que es el relato del cuervo, para crear una historia de magos que nada tiene que ver con el relato. Solamente utiliza el relato como iniciación, como una especie de entrada de película, como un intro y como un outro para finalizar la película, como una especie de despedida. Al final siempre terminaba con una frase de esa historia, de esa novela o de ese relato de Edgar Allan Poe. Bueno, pues vemos cómo se encuentra Vincent Price en su casa, que como digo, hace de un mago que se llama Erasmus Craven. Y bueno, pues estando en su casa, es este mago el que echa de menos a su amada Leonor. Por eso al principio se oye esa narración de esa pena tan grande por la muerte de su amada Leonor. Vive con su hija, que no es hija de Leonor, porque Leonor fue su segundo matrimonio. Se ve que tuvo una mujer que igual fallecería o lo que fuera, tiene una hija y luego se casó con Leonor, que fue el amor de su vida, pero Leonor falleció. El caso es que oye tocar, papá, oye tocar la puerta, o oye un ruido, como que alguien está tocando la puerta, pero pregunta y no hay nadie. Lo mismo que decía en el relato del principio. Al final, mirando y mirando, cuando ya está un poco asustado por quién será quien emite ese sonido, quién será el que está golpeando la puerta o algo, porque en realidad cuando abre la puerta no ve nada. Resulta que ve en la ventana como quien está picando un cuervo y lo deja entrar. Y de repente el cuervo empieza a hablar. El cuervo es un símbolo de la muerte. Edgar Allan Poe lo utilizaba también mucho como símbolo de la muerte. Entonces, al entrar el cuervo, que es el símbolo de la muerte, significa la muerte ha venido, la muerte me va a llevar. Y es como que la coge con alegría, como que la muerte va a llevarme con mi amada Leonora. Voy a reunirme de nuevo con mi amada Leonora. Pero en realidad este cuervo se pone a hablar y resulta que es otro mago, al cual otro ha tenido un duelo con otro mago, lo ha convertido en cuervo. Resulta que estaba en una cena en la mansión de un mago que hay como una hermandad de magos y el mago líder, el mago maestre que le llaman, está interpretado por el grandísimo Boris Karloff. Es que aquí tenemos grandes nombres, o sea, la interpretación de Vincent Price grandes, que solamente con su presencia llena la pantalla. Pero es que tenemos también a Boris Karloff, tenemos también a Peter Lorre, o sea, tenemos grandes del cine de terror que aparte de que tienen unas interpretaciones formidables, ya solamente con su presencia llenan la pantalla. A eso, unido con una grandísima dirección, pues tenemos una magnífica película. Entonces, le dice que le ayuda a recuperar su forma. Este le dice que no sabe cómo hacerlo, Vincent Price le dice que no sabe cómo hacerlo, pero el otro le dice que sabe la fórmula para devolverle su forma humana. El caso es que, bueno, pues lo ayuda, bajan al sótano de la casa, pues la decoración, la ambientación, bueno, vemos en esta película sótanos llenos de telarañas, las estancias muy recargadas. Esto las asemejaba más al cine de Roger Corman, al cine de terror italiano, que era más recargado que el cine gótico inglés, que quizás en algunas eran más recargadas que en otras, pero no era tan recargado como las películas de Corman o de Mario Bava, que sí que a su vez digamos que esos elementos los tomaban del cine de terror de la Universal, que también tenían películas que no eran muy recargadas en cuanto al atrezzo, a la decoración, y otras películas que sí. En este caso pues vemos esas estancias pues llenas de armaduras, de cuadros, cuando llegan a los sótanos llenos de telarañas, llenos de objetos pues en la mansión que luego van al castillo del mago interpretado por Boris Karloff, tienen hasta una virgen de Nuremberg, o sea, estancias muy recargadas. El estrechamiento tan típico del cine de Terence Fisher para hacer que los personajes se encuentren como encajonados, como si estuvieran metidos en una trampa, sobre todo luego cuando cambian de castillo, cuando van de lo que es del castillo del mago de Vincent Price al castillo de Boris Karloff, del otro mago.
es el encajonamiento, ¿no? Las estancias, parece que has caído en una trampa y los personajes se encuentran atrapados en esa trampa. Pero luego a su vez también tenemos planos anchos en los cuales vemos a los personajes pequeños, lo mismo. Dos tipos de amenaza mediante un lenguaje cinematográfico, mediante dos planos diferentes. Un plano que te encoge, como si te estuviera la estancia atrapando, como si hubieras caído en una trampa, y otro que hace a la estancia grande, la hace gigante y te hace pequeño, como si la estancia es poderosa, es grande, has caído en un lugar en el que no eres nada, eres un insignificante ser dentro de ese gran lugar lleno de peligros, ¿no? Son dos maneras diferentes de crear, digamos, un peligro, una amenaza en los personajes a través de lo que son los planos. Eso se le llama lenguaje cinematográfico. Vemos también la utilización de los colores, como digo, en el interior del castillo de Vincent Price, de Erasmus Craven. Los colores son tonalidades entre verdosas y azuladas. Cuando llegan al castillo de Boris Karloff, las tonalidades son más cálidas, como de fuego, como de peligro, tonalidades entre naranjas y rojos. Es muy importante la paleta de colores, los planos, traveling suaves, movimientos de cámara suaves, muchos planos en picado de los personajes, planos que se encuentran moviéndose la cámara detrás de objetos de las estancias, como que alguien los está siguiendo. Tiene elementos, una atmósfera y una ambientación realmente flipantes, aparte de que luego hay una tormenta que siempre ayuda a crear atmósfera. O la entrada, cuando llegan después al castillo de Boris Karloff, me parece absolutamente magistral, una fotografía ahí increíble. Tiene elementos, una gran ambientación y una gran atmósfera de terror, elementos de terror muy buenos. Pero la película gira en torno a una comedia negra, una comedia de terror, pero una comedia. Al final realiza esta pócima mediante lo que le va diciendo este cuervo, le da la pócima y el cuervo se convierte en ser humano, que es el personaje interpretado por Peter Lorre. Al principio conserva aún las alas, es un hombre con alas, pero luego pues vuelve a hacer más cantidad de esa fórmula y ya recupera lo que son los brazos. Vemos también como hay una escena que me parece impresionante, como en una de las criptas que tiene lo que es en el sótano del castillo, se encuentra el padre de Vincent Price, que también era mago. En su día fue uno de los magos maestres y era un enemigo del mago interpretado por Boris Karloff. Eran grandes enemigos. Cuando murió el padre de él, el que cogió el cargo de mago maestre fue Boris Karloff, aunque por herencia le pertenecía a Vincent Price. Pero Vincent Price después de eso quiso desvincularse de la magia. Él ya no se encuentra en la hermandad de magos y entonces pues él simplemente practica la magia él solo. Bastante tiene ya con la pena de la pérdida de Leonor. Pues cuando abre lo que es la tumba de su padre, porque necesita pelo de cadáver para realizar la fórmula, y se le ha acabado, cuando ha hecho lo que es la primera fórmula, se ha tomado la poción, ha recuperado su cuerpo de cuervo a humano, ya es Peter Lorre, lo único que le quedan las alas de murciélago, iba a decir, de cuervo. Entonces tiene que hacer más poción. Como no le quedan cabellos de cadáver, que es uno de los ingredientes básicos de esa poción, pues le toca abrir la tumba del padre y cortarle los cabellos. El padre todo decrépito, y de repente levanta la mano y lo coge y dice: corre, es peligro. Esa escena me parece impresionante, brutal. Y nada, cuando recupera ya la forma humana, pues le dice que estaban en una cena de reunión de la hermandad de magos que estaban haciéndola en el castillo del mago maestre, que es Boris Karloff. Entonces este se emborrachó y lo retó a Boris Karloff y entonces lo convirtió en un cuervo. Como no podía pedirle ayuda a ninguno de los magos que están en la hermandad, porque todos son súbditos del mago maestre, pues tuvo que ir a un mago que no estuviera en la hermandad. El único mago era el Erasmus Craven. Entonces dice que tiene que regresar al castillo para recuperar el equipo de magia que se lo quedó el mago maestre, se lo quedó Boris Karloff. Y el otro le dice que no vaya, que aún puede correr peligro, porque si lo ve puede volver a convertirlo en cuervo o hacerle algo peor. Pero él le dice que tiene que ir. El caso es que ve un retrato de Leonor y le dice que ha visto a Leonor en el castillo. Pero este mago, Vincent Price, le dice que es imposible porque Leonor lleva años muerta.
Entonces baja abajo a la cripta y también el cadáver, también totalmente decrépito y momificado de su amada Leonor. Pero él dice que está seguro de que la ha visto allí. Entonces Vincent Price piensa de que a lo mejor el espíritu de Leonor puede estar encerrado en ese castillo. O sea, puede ser a lo mejor de que con su magia, este mago, interpretado por Boris Karloff, haya retenido al espíritu de Leonor. ¿Por qué? Quizás a lo mejor porque le tiene rabia, porque es el hijo de su gran rival y también tiene un gran poder que ha heredado de su padre, quizás porque está enamorado de ella. El caso es que si tiene retenido al espíritu de Leonor, no puede descansar en paz. Entonces tiene que averiguar si es verdad que está reteniendo su espíritu para poder liberarla. Entonces se dirigen hacia el castillo de este mago. Cuando llegan antes de llegar allí, el cochero que tienen, resulta que es como que alguien lo ha hipnotizado. Ellos piensan que es este mago, interpretado por Boris Karloff, que sabe que iban a ir ahí, entonces como que lo ha hipnotizado e intenta matarlos con un hacha. Logran al final deshacerse de él y de lo que es hacer que salga de esa hipnosis. Y entonces pues al final van hacia el castillo. El que lleva el coche es el hijo de Peter Lorre, que ha ido a buscarlo, que está interpretado por Jack Nicholson, muy jovencito en esta película, y también les acompaña la hija de este mago, de Vincent Price, porque parece ser que al verlo pues se ha enamorado de Jack Nicholson. Y bueno, llegan al castillo. En el castillo aparece Boris Karloff y entonces cuando le dicen si tiene ahí retenida al espíritu de Leonor, él le dice que no. Y llama a una de sus doncellas, que tiene un pelo así pelirrojo, parecido, y se parece, tiene cierto aire hasta Leonor. Entonces piensa Vincent Price que el otro mago, que Peter Lorre, a lo mejor por estar un poco bebido, pues puede haberse confundido. Ha visto una foto de una chica pelirroja, pues la ha confundido con la doncella de este Boris Karloff. El caso es que los invita a cenar, le dice que está muy contento de verlos, que él era gran admirador del padre de Vincent Price. Vincent Price le dice: yo pensaba que mi padre y tú erais enemigos. Dice: no, éramos rivales, pero yo le tenía una gran admiración. Bueno, el caso es que están ahí cenando y yo creo que ya a partir de aquí sería la parte con spoilers, ¿no? Porque ya si no voy a contar toda la película. Pero bueno, tampoco es que sea un spoiler realmente... pero bueno, tiene algo que también... no es que es un spoiler a lo mejor tan sorprendente, de que, ostras, no me esperaba lo que iba a pasar. Pero sí que tiene algunas cosas que realmente no te hueles. Bueno, película recomendadísima al 100%. O sea, no esperéis una película de terror, porque no es una película de terror, es una comedia. Tiene elementos de terror muy buenos. Solamente con la ambientación y la atmósfera ya es un plus para verla. Y los momentos del principio tiene momentos de terror muy bien realizados, combinados muy bien con la comedia. Luego ya se torna una comedia, pero de verdad es que la dirección es excelente, las interpretaciones son excelentes. Es una película, pues como todas las que hizo Roger Corman, basadas en novelas de Edgar Allan Poe. Una auténtica maravilla y recomendadísima al 100%. Y ahora ya comento la parte con spoilers. Bueno, resulta al final que les dice que como hay aparece una gran tormenta, les dicen que se queden ahí a pasar la noche. Peter Lorre vuelve a retarlo porque se emborracha y el tipo vuelve a retarlo. Entonces es como que al final pues lo fulmina, ¿no? Como que lo mata, lo fulmina. Así que ve una mancha de sangre en el suelo, es como que Boris Karloff lo fulmina. Pero bueno, ha sido culpa de Peter Lorre porque en realidad lo ha estado retando y era como que o te mato yo a ti o tú me matas a mí. Pero bueno, al final resulta que no estaba muerto, logró desaparecer y trasladarse a otra estancia de la mansión. Lo que quiere Boris Karloff es matar a Vincent Price. ¿Por qué? Porque es el hijo de su peor enemigo y sabe que tiene un gran poder, al igual que lo tenía su padre. ¿Qué pasa? Que le corresponde por herencia coger el cargo de mago maestre. Ahora no lo quiere, pero ¿quién dice que a lo mejor en un tiempo sí que lo quiera? Aparte, tampoco puede permitir que haya un mago con ese poder tan grande porque es el único que alguna vez podría hacerle sombra. Entonces quiere destruirlo para ser el único mago que tenga todo ese gran poder y ser siempre el mago maestre. Por eso quiere matarlo. Y lo ha traído hasta ahí. Por eso el padre resucitó en un momento para decirle: ten cuidado. ¿Por qué? Porque vas a caer en una trampa, vas a ir a la trampa. Por eso luego vemos los planos esos estrechos cuando entran dentro de lo que es el castillo de Boris Karloff. Leonor resulta que está viva y que es una traidora porque no murió, lo abandonó. Esa mujer que está muerta es una que se ve que murió y entonces ella la pondría en el cadáver, el cadáver en la tumba de ella para que pensara que estaba muerta. Lo que sea, el caso es que ella fingió su muerte para irse con este mago maestre. ¿Por qué? Porque tenía unas grandes riquezas y tenía un gran poder. Entonces con él iba a vivir en una gran casa, en un gran castillo, rodeada de lujos y con alguien súper poderoso.
Entonces es una mujer sin escrúpulos, está enamorado de una mujer totalmente sin escrúpulos que ha pasado de él y que ha fingido su muerte y ha hecho que sufriera una pena durante 3 años estando ya viva. Entonces lo que ha hecho Boris Karloff es atraerlo hasta ahí. En realidad eso del duelo con el Peter Lorre, eso ha sido toda una farsa. Lo ha convertido en cuervo y le ha hecho ir a lo que es al castillo de Erasmus para atraerlo ahí, para que cuando le devolviera la forma humana le dijera que ha visto a Leonor en el castillo y entonces que fuera allí Vincent Price. Le ha tendido una trampa y lo ha traído. ¿Por qué Peter Lorre ha aceptado a tenderle una trampa a Vincent Price? Pues simplemente porque le ha dicho que si lo hace le va a desvelar grandes secretos de magia y va a hacer que tenga muchísimo más poder. Entonces le ha podido la avaricia. Lo que pasa es que luego se arrepiente. Se arrepiente porque también Boris Karloff lo traiciona y quiere matarlos a todos. Bueno, pues al final, ya sin enrollarme mucho más, la sorpresa era simplemente, pues tenemos 2 sorpresas que no nos esperábamos. Era que Peter Lorre lo había engañado a Vincent Price y la mayor sorpresa es que digamos que Leonor está viva y ya no eso, sino que en realidad es mala y que ha fingido su muerte para irse con otro mago. Al final hay un duelo de magia entre Vincent Price y Boris Karloff. Impresionante ese duelo de magia. Bueno, ¿qué decir más de la película? ¿Qué decir más? O sea, tenemos una película con una ambientación y una atmósfera increíbles, dirigida de una manera excepcional, una película con unas interpretaciones excepcionales, o sea, de verdad, una auténtica joya del cine de terror, comedia, más comedia de terror, diría yo. Si os gustan las películas de lo que es esta saga que hizo Roger Corman, basadas en historias de Edgar Allan Poe, esta película os gustará, porque aunque no entra dentro del terror, como sí entran todas las demás, esta película tiene todos esos elementos atmosféricos, de ambientación y esas interpretaciones que tan grande hicieron a estas películas. Para mí es una auténtica joya El Cuervo de Roger Corman. Y por supuesto finaliza con una frase pronunciada por Vincent Price, porque al final Boris Karloff vuelve a convertir en cuervo a Peter Lorre. Entonces el cuervo cuando le dice, no, devuélveme mi forma humana, Vincent Price le dice, no, ya veremos, que me has traicionado, ya veremos. Y entonces dice, no volverá a fiarme de nadie, nunca más. Entonces finaliza con una frase de esa historia, de ese relato de Edgar Allan Poe, que es, y el cuervo dijo, nunca más. Que esto también se hace una especie de parodia en un capítulo de Los Simpsons. Bueno, recomendadísima al 100%. Roger Corman más Edgar Allan Poe más Vincent Price, bueno, y más Boris Karloff, tenemos aquí una auténtica joya. En fin, espero que os haya gustado el vídeo. Dentro de poco comentaré otra película. Que seáis todos muy felices y hasta siempre.